Hace 8 días, mis hermanos, les hablé acerca de 5 virtudes que estaban presentes en la mujer llamada Rebeca y que quizás fácilmente son aplicables para la educación de las jovencitas. Estas virtudes señalan lo que debe ser cultivado en el alma y también en la conducta. Quizás vimos algunas aplicaciones generales, aunque muy poco para el cortejo bíblico, pero vimos algunas advertencias para que las hermanas no descuiden el cultivo de las virtudes y de las gracias cristianas a lo largo de sus vidas. Hace 8 días les dije que no quería limitarme a estos asuntos más obvios, sino ir un paso más allá. Así que he querido traer en esta tarde una enseñanza que nos cobija a todos nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, de una manera generalizada. Esta enseñanza entonces quiere alcanzar a los ministros, es decir, a los siervos de Dios, a los miembros de la iglesia, a los asistentes que tienen como anhelo un compromiso más firme con Dios y la iglesia. Y en general espero que tenga algo para decir a cada uno de los presentes. Hermanos, en esta oportunidad he querido tomar el texto de Génesis, capítulo 24, versículo 1 al 8, que nuestro hermano leyó a favor nuestro, como textos claves para la enseñanza de esta tarde. El enfoque de la instrucción pasada fue Rebeca. Pero hoy quiero enfocarme en el siervo, en la misión que tenía aquel siervo que fue encomendado a ir a buscar esa esposa para Isaac. Así que esta misión la vemos presentada primero como una encomienda que Abraham, el amo de este hombre, le hace a su siervo, pero también vamos a mirar que allí en esta encomienda o en esta misión hay una dificultad y que debido a esa dificultad hay una propuesta humana, pero también hay una respuesta divina. Así que tomando el texto de Génesis 24, quiero que hablemos del siervo fiel en esta tarde. Ya nos enfocamos en Rebeca, pero hoy quiero enfocarme en este hombre que fue enviado a buscar a esta mujer. Así que lo primero que vamos a ver entonces en esta tarde es la encomienda del siervo. Esto lo encontramos en el versículo 1 al 4. Quiero antes de hablar de esta encomienda, quiero hablar un poco de quién era Eliezer. Eliezer era el siervo enviado por Abraham y su nombre significa Dios es mi ayuda y socorro. Un nombre muy popular entre los hombres del Antiguo Testamento. Era un hombre damaseno que ostentaba el cargo de administrador de Abraham, como nos lo dice Génesis capítulo 15, versículo 2. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer? Este hombre era un esclavo nacido en la casa de Abraham y como ellos no tenían hijos, este siervo se convirtió, según la costumbre, en un heredero adoptivo de la familia. Noten que Abraham le dice al Señor: no me has dado descendencia, no me has dado hijos, sí, el heredero será mi siervo. Esta herencia quedó cancelada con la llegada del hijo biológico. Este hombre llevaba más de 50 años al servicio del patriarca. Lo vemos como un hombre temeroso de Dios, que se encomienda a Jehová para su tarea. Si ustedes observan el texto, allí vemos que él, cuando lo envían y llega allí
a cumplir su misión, él ora al Señor, él encomienda esta tarea al Señor. No podemos decir, como dijimos con Rebeca, que fue en ese momento que se le ocurrió orar. No, este hombre era un hombre temeroso de Dios y contaba con el Señor. En la historia lo observamos orando, lo observamos adorando y reconociendo las obras del Señor. Cuando el Señor responde su oración, él adora a Dios. Así que podemos decir que este hombre era un hombre temeroso de Dios. Por esta razón quizás Abraham que lo encomienda a él. Así que hablemos entonces acerca de esa encomienda o ese encargo especial que Abraham le hace a Eliezer. ¿Cuál era ese encargo? ¿Cuál era la tarea que él tenía? Buscar una esposa para Isaac. Quiero que note que esta tarea era privilegiada. Qué privilegio ser elegido para esa misión. Con este encargo se le está diciendo al siervo: eres tan fiel, tan sabio, tan prudente, que sé que harás un buen trabajo. Te envío porque confío en ti. Del siervo se dice que era viejo y tenía gran autoridad en la casa de Abraham. Por eso es enviado con confianza. Abraham está confiado en su siervo. En casa de Abraham habían muchos siervos. No solamente tenía ese, habían muchos. Pero él encomienda a este siervo fiel. Es elegido el anciano lleno de días y de experiencia y de sabiduría. Se esperaba que el siervo actuara en nombre de su amo y escogiera una esposa según su amo quería, no de acuerdo a sus propios criterios. Este hombre no podía llegar y decir, bueno, vamos a mirar cuál es la que quiero yo o la que me parece confiable. Él tenía que ir allí a representar los intereses de su amo. Yo les decía que él conocía muy bien a su amo. Él conocía la voluntad de su amo. Había pasado tanto tiempo gobernando sus asuntos que comprendía sus pretensiones. De esta manera quiero que usted piense de los siervos de Dios hoy. Así como Eliezer tenía un gran llamado, de la misma manera hoy los ancianos, los pastores, tienen la gran tarea de buscar las almas para el Señor. Esas almas que serán la esposa de Cristo. Ellos tienen la tarea de encontrar a aquellos escogidos de antemano para ser hechos hijos de Dios. Deben guiarlos, deben enseñarlos, deben instruirlos y llevarlos por el camino que conduce a Cristo cara a cara. El siervo busca en esas almas conformarlas al grado y voluntad del Señor, no a su propio grado, no a su propio parecer, sino al de su amo, al Señor Jesucristo. La iglesia no es de los siervos, esta tarea no es solamente de los siervos, sino también de la iglesia. Los pastores actúan en nombre de Dios y procuran hacer en ella la voluntad de Dios. No es solamente, como dije, una tarea exclusivamente para los pastores. Es una tarea que todos nosotros tenemos. Todos nosotros debemos ir a enseñar, a predicar la palabra de Dios. Todos los nacidos de Dios nos convertimos en buscadores de esas almas, de esos hombres y mujeres que pueden responder al amor precioso del Hijo. Hermanos, el mensaje que llevamos los creyentes a los incrédulos es tan bello que esperaríamos que todos los que oyen corran con expectativa y humildad a escucharlo. Desearíamos ver al impío
rendirse al oír tal amor del Hijo. Desearíamos verlo caer de rodillas por su indignidad. Pero debemos decir que no es así. Por lo general las almas son reacias al llamado. Son incrédulas, están engañadas y se resisten a abandonarlo todo por seguir al Señor. Nuestro trabajo es aún más solemne y difícil que de aquel siervo. Debemos encontrar a aquellos que deseen entrar o entregar su corazón al Señor de gloria. El mensaje en una iglesia presidida por hombres fieles es este: busquen a Cristo, necesitan a Cristo, humíllense ante Cristo. Ese es el mensaje que hoy se predica desde el púlpito fiel. Y nosotros quisiéramos que todos los que escuchan este mensaje cayeran rendidos ante el Señor. Pero no es así. No es así. Mis hermanos, esta misión requiere la intervención divina. Sin la obra del Espíritu Santo, esta misión fracasará por completo. Debemos preguntarnos, ¿dónde hallaremos a esas almas sedientas de Cristo? ¿Qué almas amarán a nuestro Señor? Y debemos responder, solo las podemos hallar en aquellos en los que el Espíritu Santo ha actuado, dando luz para que ellas crean en el Hijo de Dios. Solamente podemos hacerlo así. Por eso esta tarea, aunque es un privilegio, es una gran responsabilidad. Note que Abraham le dice al siervo: el Señor enviará a su ángel delante de ti y tú traerás una esposa para mi hijo Isaac. El Señor irá delante de ti para esta tarea. Antes de que nosotros lleguemos a anunciar el Evangelio a alguien, Dios debe llegar primero para preparar esa alma para que escuche y luego ella pueda creer. Solamente esta misión dará fruto si el Señor nos acompaña, si el Señor está allí. Antes de salir a esta labor fatigosa, larga y difícil, debemos orar y clamar a Dios por guía, porque si Dios no va con nosotros, es mejor que no nos atrevamos a salir. Solo si Dios acompaña esa misión con su poder, podremos regresar con algunos de los elegidos. Quiero que note, hermanos, que esta misión que tenía Eliezer de ir a conseguir una esposa para Isaac era un privilegio que su amo le había dado, pero era una responsabilidad muy grande. No era fácil hacerlo. Quizás si leemos la historia rápidamente decimos, no, pero es que eso fue fácil. A él le encomendaron, él sale y el Señor cumplió todo. No siempre, hermanos, pasa de esta manera. Así que esta era una misión maravillosa y es la misma misión que hoy los hombres, los siervos de Dios y la iglesia tenemos, de ir a anunciar, de ir a buscar una esposa para el Señor Jesucristo. Pero quiero que mire en el versículo 5 una dificultad que el mismo siervo expone ante su amo. Versículo 5 dice, el criado respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Quizá la mujer no va a querer venir. Era una tarea maravillosa, grandiosa. Lo encomendaron por ser fiel, pero él mismo dice, no es una tarea fácil. Yo voy a ir allá, voy
a ir a una familia que no conozco, voy a ir a una mujer que no conozco y le voy a ir a dar un mensaje que ella tiene que creer. Eso no era fácil. Y él dice, quizá la mujer no quiera venir. Al leer la historia de manera desprevenida, nos encontramos con un desarrollo tan natural de los acontecimientos que quizá pensamos que fue algo sencillo. El siervo llega de inmediato, reconoce a la mujer, habla con la familia, ella la acepta, se vuelve con ella y qué maravillosa historia. Todo sucedió perfecto y fácil, pero de esa manera, hermanos, no sucedió. La primera objeción que presentó el siervo fue, si la mujer no quiere venir, ¿qué haré? ¿Qué voy a hacer si ella no quiere venir? El siervo no podía pensar en usar la fuerza o el engaño para atraer a aquella mujer. Él debería ser sincero en su mensaje y eso sería suficiente. Él tenía que ir a la casa de esta mujer, llevar un mensaje. Él no podía agarrarla a la fuerza, o quizás hubiera dicho, bueno, ¿qué hago? ¿Qué me invento? Si ella no me cree, pues mire todo lo que traigo acá. Le mostraré primero para que ella codicie y se vaya conmigo. Él no podía engañarla. Él tenía que llevar un mensaje, pero había la posibilidad, como él mismo dijo, de que ella no quisiera venir. Su trabajo consistía en hablar de parte de su amo y que esas palabras conquistaran la voluntad de la dama. Esa misma dificultad la tenemos hoy en nuestra tarea de atraer almas al Señor. Las almas están tan llenas de incredulidad, no creen el mensaje de la cruz, les parece una historia de fantasía que el Hijo de Dios desee el amor del pobre pecador y que para ello haya puesto su vida sobre el madero. Muchas veces nos preguntamos, como el profeta Isaías se preguntó, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías 53:1, primera parte. Rebeca hubiera podido reaccionar de la siguiente manera: ¿quién está interesada en mí? ¿Un joven apuesto? ¿Un joven adinerado? ¿Y sobre cuál están puestas grandes promesas? ¿Él se interesará en mí? ¿De verdad? ¿Una pobre mujer que nada tiene de especial? Eso no lo puedo creer. Esto debe ser un engaño. Quizá Rebeca hubiera podido decir, no, pero es que usted puede ser un engañador. Usted quizás me quiere engañar y me quiere llevar a la fuerza, quién sabe qué me quiere hacer. ¿Por qué no? Por supuesto, no era una historia fácil de creer. No era fácil. Pero él simplemente tenía que ir a llevar el mensaje. Mis hermanos, los incrédulos, todos, sin excepción, han sido engañados por sus propios corazones, por el mundo y por Satanás. En su artificio prefieren creer a religiones falsas, adorar ídolos, dejarse guiar por sus propios estándares. Como resultado, rechazan a Dios. Es por tanto la labor del que desee ganar almas, romper el ciclo de engaño al presentar el mensaje de verdad. Y aunque la mayoría continúa rechazando la verdad, aunque la mayoría continuará rechazando la verdad hasta el día del juicio, otros fructificarán de acuerdo con la voluntad de Dios. La palabra se siembra sobre muchos corazones, pero solo en algunos se despierta la fe y se obtiene frutos. El mensaje del Evangelio es una dulce y preciosa melodía
que solo es percibida por los oídos que Dios ha limpiado. Los regenerados no nos cansamos de escuchar la dulce historia del Dios hecho hombre, naciendo y muriendo por los pobres pecadores. Cada vez que nosotros la escuchamos, nuestro corazón salta de alegría y de gratitud. Entonces, podemos decir que la dificultad que los hombres vayan a Cristo es el gran engaño de la incredulidad. Los hombres hoy son incrédulos, prefieren creer en otras cosas menos en el Dios vivo. Tenemos una gran dificultad, hermanos. No es una tarea fácil. Pero no podemos pensar que este hombre la tenía fácil. Entonces podemos decir que la dificultad es la gran incredulidad de los hombres. ¿Cómo presentar necesidades espirituales? ¿Cómo presentar a un ser que aunque hoy no pueden ver, pueden amarlo? En estos casos solo hay una respuesta y es por el poder del Espíritu Santo en el corazón de un hombre. Piense que a Rebeca la hubiese podido detener en su tierra el amor a los suyos, el apego a Mesopotamia, las comodidades del hogar, lo dificultoso del viaje. Así de la misma manera, algunos escuchan el mensaje, quizás parecen creerlo, lo asienten de manera intelectual, pero cuando se les habla de las pérdidas o cuando las experimentan, se devuelven a Mesopotamia. Se devuelven al mundo. No todos reciben el don de creer. No todos reciben el don de caminar por la fe. Otro asunto que hubiese hecho dudar a Rebeca acerca de la voluntad de Dios para ella era la condición de peregrina que tendría que asumir. El siervo no podría garantizarle a Rebeca la seguridad y protección de una ciudad amurallada. No podía ofrecerle una gran casa y hacienda, sino una tienda itinerante. Los patriarcas no hallaron ciudad para morar, sino que vivieron por fe de aquí para allá. Esto detiene a muchos de acercarse a Cristo. Los hombres naturales quieren habitar en el mundo, pero quieren ser del mundo. Nada les da más satisfacción que las migajas terrenales. Lo espiritual no los sacia, pero el mundo y sus placeres y deseos les entretienen y les deleitan. No es atractivo decirle a alguien que si va al Señor, Él le dará un gozo y una paz que no dependen de las comodidades externas. Sin embargo, hermanos, sabemos que muchos siervos infieles ofrecen a las almas asuntos que el amo nunca se ha comprometido a darles. Por ahí algunos dicen, vengan a Cristo, que Él les quiere dar riquezas, vengan al camino de la fe y recibirán prosperidad. Es más, son tan atrevidos que después de un rezo liviano le dicen al perdido que tienen autorización para pedir lo que deseen y que Dios está obligado a dárselos. Según ellos, el dolor, la congoja, las adversidades, ya nada tendrá que ver con ellos. Les prometen una vida de comodidades y victorias terrenales, pero ese camino no es el verdadero camino de la fe. El alma nacida de Dios halla consuelo y deleite, no en evitar las dificultades, sino en pasarlas de la mano de su Señor. Pero el hombre natural es como una lombriz, solo se satisface con la tierra. Eso dijo Spurgeon. Otra posible dificultad es que quizá la mujer no podría estar interesada en el pacto de la promesa que tenía Isaac. La mujer que quisiera casarse con Isaac
tenía que creer y aceptar un propósito especial de Dios para ella. Ella se convertiría en la madre de una simiente escogida y parte de esa descendencia bendita. Si ella no hubiera creído esto, se hubiese negado a ir. Esto también es impedimento hoy. La gente no desea oír de asuntos como el cielo, las cosas eternas, la unión con Cristo, la resurrección de los muertos. Para ellos son simplemente fábulas, son simplemente mitos tradicionales que no son dignos de ser oídos y mucho menos de ser creídos. Por eso cuando usted ve un lugar llamado iglesia que está atiborrado de personas, cuando usted ve filas a su entrada, usted puede estar más que seguro que allí no se está hablando del verdadero evangelio. Allí no se está enseñando la escritura. Esté convencido que allí se está hablando de cómo lograr la seguridad en esta tierra, de cómo aumentar su dinero, de cómo despojarse de enfermedades, de cómo quitar el dolor, la incomodidad, pues estas cosas sí les interesan a los hombres naturales. Que les hablen de Cristo, de la eternidad, de la unión con Cristo, de la vida eterna, no, eso son mitos. Hábleme más bien de la riqueza, hábleme más bien del poder, hábleme que me van a quitar este dolor, esta enfermedad, y allá iré. No importa si me toca hacer una fila de 2 horas, allá estaré. Mis hermanos, la ignorancia de las escrituras es agobiante. La gente hoy no posee ni siquiera un conocimiento mínimo de las escrituras, ni de las doctrinas bíblicas, ni siquiera el que va a una iglesia. La gente que dice creer en el evangelio no sabe qué es el evangelio. La gente que presume ir para el cielo no sabe qué es el cielo. La gente que dice vivir bajo las promesas de Dios no tiene ni idea de aquello que Dios se ha comprometido a hacer por su pueblo. Esta es entonces la dificultad a la hora de buscar a la esposa del preciado Hijo. Muchos no creen en absoluto. Otros examinan y objetan. Una cantidad mayor ni siquiera escuchará nuestro mensaje. Y de aquellos que sí escuchan, la mayoría postergan, dudan y vacilan. En conclusión, hablamos a oídos que no están dispuestos. Es una gran dificultad, hermanos. La incredulidad en los hombres no los deja creer, no los deja acercarse al Señor. Viendo la dificultad, hermanos, quiero que veamos que el siervo propone una solución a esa dificultad. Él propone una solución. La encontramos en el versículo 5, segunda parte. La primera parte dice: el Creador le respondió, quizá la mujer no quiere venir en pos de mí a esta tierra. Esa es la dificultad. Pero ¿qué propuso entonces el siervo? ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Es decir, el siervo dice, si ella no va a ir a Isaac, entonces Isaac irá hasta donde ella está. Entienda por un momento la propuesta que hizo el siervo. Tal vez él pensó, es muy difícil que una mujer acepte venir bajo esas condiciones a esta tierra. Si no la consigo, si no tengo éxito, ¿será que puedo llevar a tu hijo donde está ella? Hay que buscar solución. Debemos entonces decir que esa es la sugerencia de hoy, es la sugerencia de los hombres, es la sugerencia humana. Esa sugerencia es
No sacar a las almas de la tierra de Padanarán, del mundo, no, sino llevar a Cristo allí. Llevar al esposo allí, que se rinda allí. Es como dejar las almas en el mundo, dejar las almas en sus pecados y pedirle a Cristo que se acostumbre a eso. Los líderes de las iglesias se encuentran con la dureza de corazón, con la incredulidad y con la baja recepción de sus enseñanzas. Entonces se cuestionan e inmediatamente dan una solución. Hagamos más atractivas las enseñanzas. Hagamos más llano el camino y bajemos un poco los estándares. Engañemos a aquella mujer. Lo importante es llevarla allí. Pero si esto no funciona, entonces traigamos al esposo donde ella. Entonces, en vez de pedirle al mundo impío que se arrepienta y salga de la inmundicia y busque a Cristo, se le dice a la iglesia que vaya al mundo, que se conforme un poco al mundo para poder entrar en él e influirlo. Pero eso no es lo que pasa. La iglesia no influye al mundo de esa manera, sino que el mundo se traga por completo a la iglesia. Se empieza limando las doctrinas. Se continúa quitando conceptos y dándole nuevos significados. Se dejan solo las doctrinas fundamentales, dicen ellos. Pero tanto limar y limar, que al final lo que queda, lo que agrada al mundo, ya no es la iglesia. Spurgeon dijo lo siguiente: se desprecia la religión espiritual, se pone en su lugar una moralidad de moda. Arréglense bien el domingo, compórtese bien y sobre todo crean en todo, excepto lo que leen en la Biblia, y estarán bien. Estén a la moda y piensen con aquellos que profesan ser científicos. Este es el primer y gran mandamiento de la escuela moderna. Y el segundo es semejante: no sean excepcionales, sino tan mundanos como sus vecinos. De este modo, Isaac se va a Padanarán. De este modo, la iglesia se va al mundo. Hermanos, esto lo dijo Spurgeon en 1888. Y 1888 no es el 2024, pero estamos en los mismos problemas, en las mismas dificultades, en lo mismo. Los hombres hoy dan una solución humana. La doctrina del nuevo nacimiento ha perdido por completo su valor y su fuerza. La iglesia no está dispuesta hoy a esperar los frutos de un verdadero creyente. Entonces, no se hacen diferencia entre los unos y los otros. Sea creyente o no, es bienvenido y tratado como si lo fuera. No importa si cree o no, no importa si tiene vida espiritual o no, no interesa si ha abandonado sus pecados o no. Lo importante es que asista, que llene un número, que llene una lista, que grite, que ofrende, que llene estadísticas, para poder decir con orgullo que hoy los evangélicos hemos ganado terreno en Latinoamérica, que hoy somos más. Y yo pregunto en esta tarde, ¿por qué si hay tantos evangélicos hoy en nuestro país, o hoy en nuestro país no se ve esa influencia en la sociedad? ¿Por qué no es mejor nuestra ciudad? Más trabajadora, más cuidadora, más responsable. ¿Por qué enfrentamos una crisis de los valores mínimos? ¿Por qué, si la iglesia es la sal del mundo, no parece preservarse o iluminarse? ¿Por qué razón? Pues porque cuando la iglesia se hace como el mundo, pierde su sabor y opaca su luz y ya no sirve para nada, sino para ser hollada por los hombres.
Hermano, la iglesia quería números, pues parece que Dios les ha dado lo que tanto habían deseado. Números, multitudes, pero a expensas de su poder, de su presencia y de perderlo a él mismo. Solamente quiero advertirle al pueblo de Dios acerca de este peligro, este gran peligro de diluir el evangelio, de disolverlo, agregándole un poco de antropocentrismo, un poco de psicología, un poco de positivismo, y lo que queda de esta mezcla ya no es el evangelio en absoluto. No lo es. Mis queridos hermanos, no hagamos volver al esposo al mundo. Nunca. Ahora él nunca va a ir. Rebeca tuvo que salir a encontrarse con él. Él nunca fue. Por eso quiero que mire la respuesta, en último lugar, la respuesta divina. Hemos visto la misión del siervo, hemos visto la dificultad de esta misión, hemos visto una propuesta humana y por último quiero que miremos la respuesta divina. Cuando Abraham escucha la sugerencia del siervo, le dice, bueno, pues no está como mala la idea. Pues vamos a mirarlo, vamos a tener como plan B. Si no viene, pues entonces utiliza todas sus estrategias. Y si no, pues entonces vienes y llevas a mi hijo. Ay, mis hermanos, él responde, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Guárdate. Es decir, ni siquiera lo pienses. No. Un rotundo no. Guárdate de ello. La respuesta es irrefutable. No había opción. Ni siquiera en las circunstancias más difíciles, el hijo debería regresar a esa tierra. Cuídate, guarda, vigila, advierte de que mi hijo no irá de nuevo allí o no irá allí. Por tanto, hermanos, el plan de Dios siempre ha sido sacar, separar, escoger un pueblo para Él y sacarlo del mundo. Note las palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos en Juan capítulo 17, versículo 10, 16 y 17. Capítulo 17, versículo 16 y 17. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Note que Él hace la diferencia. Mis discípulos no son del mundo como yo no soy del mundo. Esta, por supuesto, es una separación espiritual. Aunque los cuerpos no son removidos del mundo, ni físicamente son llevados a una esfera extraterrestre, sus mentes, sus pensamientos, sus afectos son separados del mundo. Esto era lo que les estaba diciendo el Señor Jesús. Ustedes no son del mundo. Físicamente están aquí, pero sus pensamientos, su vida, su manera de actuar no es del mundo. Son diferentes, sacados de allí. Jesús y los que están en Él constituyen una nueva raza. Por eso la propuesta de regresar al mundo es abominable. Génesis 24, versículo 7, Abraham agrega diciendo, Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Abraham le dice al siervo, el Señor me sacó de allí, de Padán Aram. Él me sacó de allí. Y Él me juró que me iba a dar una descendencia.
Así que ni se te ocurra volver a mi hijo allá. Si Dios hubiera querido bendecir a Abraham y a su hijo allí, ¿para qué sacarlo? ¿Para qué hacer todo ese protocolo? ¿Para qué darle una orden de salir? No, Abraham le está diciendo no, ese no es el plan. El plan de Dios es que salgamos del mundo, no que estemos allí. La orden de Dios fue muy clara para Abraham. Sal de tu casa, de tu parentela, habitar en una nueva tierra. Pero sus hijos también estaban incluidos en esta ordenanza. Ellos también deberían permanecer alejados de Mesopotamia y habitar por fe en una nueva tierra. Esta verdad es reafirmada por el apóstol Pablo en Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si el Señor quiere bendecir a su iglesia estando en el mundo con el pecado, ¿por qué estos textos de salir, de partir del mundo? Debemos decir que el plan de Dios no ha cambiado. Los siervos han cambiado su forma de obrar. Los siervos infieles han sido creativos al utilizar otras estrategias para alcanzar las almas. Pero Dios continúa y continuará llamando y sacando del mundo a los suyos. Los que quieran seguir y ser la esposa elegida deben abandonar el mundo. Es plan de Dios sacar a los hombres del pecado y de la miseria y entregarlos a Cristo. Es imposible que las almas permaneciendo en el mundo reflejen la santidad que Dios exige. Levítico capítulo 11, versículo 44, primera parte dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santo, porque yo soy santo. El Señor exige santidad, el Señor exige piedad. Él no estará donde hay pecado. Hermanos, el plan de Dios para buscar la novia del Cordero ha sido el mismo: sacarla del mundo, limpiarla, santificarla y prepararla para un encuentro físico con Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 25 y 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? ¿Para dejarla allí? ¿Para dejarla muerta en sus pecados? No, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esta será la verdadera esposa de Cristo. La que se aparte, la que como Rebeca salga en fe, camine a encontrarse con su esposo. Solamente aquellos que salen del mundo y que van a buscar al esposo y caminan en fe, esa es la iglesia de Cristo. Permítame concluir con estas palabras. Quiero hablar como primero a los amados pastores, Pastor Jorge, Pastor Castañeda y los demás pastores que me pueden oír. Heraldos de la aurora, mensajeros de la luz, por favor, no desfallezcan en su labor. Manténgase fieles a su llamado. Prediquen fervientemente, busquen a la esposa del Señor, porque así como el ángel de Jehová fue delante del siervo y le dio éxito, de la misma manera el Señor va delante de ustedes y el mensaje evangelístico en realidad será recibido por muchas personas. Hechos capítulo 18, versículo 9 y 10 dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno
pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pastores, no desmayen. Estamos rodeados de incrédulos, es verdad. Pero entre ellos hay algunas Rebecas, muchas, que atenderán al llamado, escucharán y creerán el mensaje. No suspiren por los resultados de pastores infieles, aquellos que se han adueñado del rebaño, pues aunque sus lugares de reunión hoy estén a rebosar, ya tienen su recompensa. Ustedes que hoy han sido devotos, tal vez son menospreciados, no llenan locales, pero están haciendo la voluntad de Dios y algún día serán reivindicados. Pastores que me escuchan, permítame darles unas palabras de un pastor antiguo con las que seguro pueden identificarse. El trabajo evangélico, cuando lo emprendemos sincera y empeñosamente, nos hace accesibles a los ataques que tienden a causar abatimiento. ¿Quién puede soportar el peso de las almas sin hundirse en el polvo? Un ardiente anhelo por la conversión de los hombres, si no se halla completamente satisfecho, consume el alma, llenándola de ansiedad y contrariedades. Ver que aquellos en quienes se tenían buenas esperanzas cambian de conducta, que los piadosos se enfrían y que los pecadores se entregan más y más al pecado, ¿no son todos estos motivos para causarnos desánimo? El reino no viene como nosotros quisiéramos. El nombre venerado no se venera como lo deseamos, y esto nos hace entristecer. Y cómo no habríamos de sentirnos pesarosos cuando los hombres no creen lo que decimos y el poder divino les es desconocido. Cierro la cita. A pesar de todo esto, no desfallezcan, mis queridos pastores. Sirvan a Dios con todas sus fuerzas. Y aún cuando no puedan contemplar la faz de vuestro Dios, confíen siempre escudados bajo la sombra de sus alas. Iglesia, pongan el pecho, no pierdan su labor, no escondan la luz. Sobre ustedes también se ha depositado el mensaje de vida y la tarea de buscar a la esposa del Salvador, pero también la labor de vigilar la sana doctrina, de acompañar a sus pastores en la tarea. Dejen de enfrascarse en sus pequeños asuntos y hagan de los asuntos del reino su prioridad. Hermanos, si hay alguno hoy agazapado en Padanarán, es decir, en el mundo, si hay alguno tentado a regresar al mundo, si alguno que le ha dado más importancia a las cosas de aquí, hoy lo exhorto en el nombre de Jesús, que se arrepienta y que salga de allí, que corra a los brazos del Salvador. Él, como le dije, nunca irá a Padanarán, nunca irá al mundo. No lo acompañará en sus malos caminos. En ocasiones el camino hacia Hebrón se hace dificultoso, pero todo el malestar del recorrido se olvidará cuando estemos cara a cara con el esposo. Además, este esposo por la fe nos da anticipos de eterna felicidad, y esos son alientos del alma que se cansa. Por tanto, de nuevo, les digo, salgan del mundo y regresen a su Señor. Y por último, déjeme hablarle unas palabras a aquellos siervos infieles. Muestran gran infidelidad los siervos que han acallado la voz del amo y han tratado de formar un pueblo de acuerdo a su propia voluntad. Se han hecho amos a ellos mismos. Por eso, las iglesias hoy no se parecen a Dios en santidad y singularidad. Se parecen a sus amos, ostentosos, presumidos, codiciosos, mundanales. Si has sido un siervo infiel, te digo hoy, arrepiéntete antes de que venga el amo y te dé tu merecido. Si has subido hasta lo encumbrado
de allí Él te bajará. El Señor poderoso te humillará por cuanto has querido burlarte de Él y has usado su santo nombre para enriquecerte y lograr un nombre y poder. Hoy te digo, arrepiéntete en el nombre de Jesús. El Señor bendiga su palabra.